En un pequeño pueblo, donde las montañas se encuentran con el desierto, en una modesta casa con contraventanas azules, vive Belena Hernández. Tiene 84 años, pero sus ojos, del color de la miel oscura, han mantenido la claridad y sabiduría que solo otorgan los largos años de vida y la cercanía con Dios. Sus manos arrugadas, surcadas por venas, como un mapa de los años vividos, poseen una sorprendente firmeza cuando toma una aguja en sus manos. Cada mañana, Belena se despierta con los primeros rayos de sol, enciende una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y comienza su día con una oración. Luego, tras descansar un poco en su viejo sillón mecedor en la veranda y tomarse una taza de café fuerte, se sienta a trabajar, a bordar. Pero los bordados de Belena no son solo bonitos patrones o ornamentos florales. En cada puntada entrelaza oraciones, palabras que surgen del corazón y se dirigen a Dios. Nadie en el pueblo sabe a ciencia cierta cuándo y cómo comenzó a hacer esto. Dicen que Belena heredó este don de su abuela, y ésta a su vez de la suya, enraizándose en aquellos tiempos cuando los primeros colonos llegaron a estas tierras. A lo largo de los años, las mantas y manteles de Belena se han esparcido por muchos hogares. Y aunque la mayoría los aceptaba simplemente como bonitos regalos de una anciana solitaria, gradualmente en el pueblo comenzaron a notar una extraña regularidad. Allí donde aparecían los bordados de Belena, ocurrían cambios inexplicables. Las personas que habían vivido en pleito durante años de repente encontraban el camino hacia la reconciliación. Los niños enfermos se recuperaban más rápido si dormían bajo sus mantas. Familias al borde del divorcio redescubrían el amor y la comprensión tras una cena conjunta en una mesa cubierta con un mantel de su bordado. Nadie llamaba a esto milagros, ya que todo lo que hacía Belena parecía demasiado simple y cotidiano. Solo era el trabajo de una viuda modesta, pasando sus días bordando. Pero en los corazones de la gente vivía un conocimiento silencioso de que sus manos creaban algo más que una simple artesanía. Y cuando los fríos vientos de las adversidades de la vida soplaban en sus hogares, eran precisamente sus bordados de oraciones los que calentaban no solo los cuerpos helados, sino también las almas estremecidas. La historia del don de Belena tiene raíces en un pasado lejano, en aquellos tiempos cuando su familia todavía vivía en un pequeño pueblo montañés. Su abuela, doña Conchita, era conocida por sus hierbas curativas y sabios consejos. Pero el tesoro más valioso que guardaba era el secreto de bordar oraciones, un don que se transmitía por línea femenina en su familia. Belena tenía solo 12 años cuando su abuela la sentó por primera vez a su lado, bajo un viejo olivo en el patio. «Mira atentamente, mijita», dijo doña Conchita, ensartando un hilo en la aguja. «Lo que te voy a mostrar no es solo bordado. Es una conversación con los cielos a través de las yemas de los dedos». Entonces, la pequeña Belena no comprendió toda la profundidad de estas palabras. Repetía diligentemente los movimientos de su abuela, aprendiendo a seleccionar los hilos de los colores adecuados y a hacer puntadas uniformes. Pero solo años después, tras la muerte de doña Conchita, Belena comprendió el verdadero poder del don que le había sido transmitido. Ocurrió en invierno, en un año especialmente frío. La vecina de Belena, señora Ortiz, perdió a su esposo y cayó en una profunda tristeza, dejando de salir de casa y de comer. Ningunas palabras de consuelo ayudaban a la mujer quebrantada por el duelo. Y entonces Belena, recordando las lecciones de su abuela, se sentó a bordar. Trabajó 3 días y 3 noches en una pequeña manta, entrelazando en cada puntada oraciones de paz y aceptación. Cuando llevó la manta a la señora Ortiz, ésta la aceptó sin demasiado interés. Pero ya a la semana siguiente, la vecina apareció en la puerta de la casa de Belena, con el rostro iluminado y la primera sonrisa tímida en muchos meses. «No sé qué hiciste, Belena», dijo, «pero cada noche, al arroparme con tu manta, siento como si alguien me abrazara y susurrara que todo estará bien. Y por fin he creído en esto». Desde ese día, Belena comprendió toda la responsabilidad de su don. Al principio temía este poder. Dudaba si era digna de ser conductora de tales oraciones. Pero poco a poco, aceptó su destino. Después de todo, como decía su abuela Conchita, Dios no elige a los más capaces, sino a los más dispuestos. Para Belena, el proceso de crear oraciones bordadas es un ritual sagrado que comienza mucho antes de la primera puntada. Cada mañana, después de los quehaceres habituales, dedica al menos 1 hora a la oración silenciosa, sentada junto a la ventana de su pequeña habitación.
Solo cuando su corazón se llena de silencio y paz, está lista para comenzar a trabajar. En la pequeña habitación que Belena llama su taller, hay cientos de bobinas de hilo de todos los colores y matices posibles. Pero lo más sorprendente es que nunca elige por adelantado qué hilos usar. Los hilos me hablan cuando llega su momento, explica ella con una sonrisa a los escasos visitantes que se interesan por su trabajo. Antes de comenzar a bordar, Belena enciende 3 velas, blanca, roja y azul. La blanca es la pureza de las intenciones, la roja es la fuerza del amor, y la azul ayuda a que la oración se eleve hacia los cielos, narra ella. Siempre a su lado hay un vaso de agua fresca, para que la oración fluya libremente, como el agua. Cuando Belena borda para una persona en particular, primero sostiene la tela en sus manos durante mucho tiempo, cerrando los ojos. En esos momentos, las arrugas de su rostro se alisan, y parece mucho más joven. Escucho la tela, dice ella. Me cuenta qué oración necesita quien va a recibir el bordado. A veces, Belena utiliza oraciones tradicionales que conoce de memoria desde su niñez. Pero más frecuentemente, las palabras le llegan durante el trabajo, sencillas, provenientes del corazón, peticiones de protección, sanación, perdón o bendición. Nunca repite la misma oración 2 veces. Cada bordado es único, al igual que el destino de la persona para quien está destinado. Con los años, los dedos de Belena se han vuelto menos flexibles, y ahora trabaja más despacio que antes. Una manta puede tomar varias semanas, a veces incluso meses. A menudo se despierta en medio de la noche, y a pesar del dolor en las articulaciones, se sienta a trabajar, porque las oraciones no toleran la espera cuando están listas para ser escuchadas. Para Belena, bordar no es solo un oficio o una forma de pasar el tiempo. Es su manera de servir, su conversación con Dios y con la humanidad al mismo tiempo. Y aunque nunca habla de ello en voz alta, todos los que la ven trabajando comprenden que, en ese momento, sus manos humildes se convierten en el instrumento de algo mucho más poderoso que ella misma. La historia de Miguel Ramírez se convirtió en una de esas, sobre las que se hablaba en el pueblo en susurros, con reverencia, como si fuera un verdadero milagro. Miguel era un hombre robusto de mediana edad. Trabajaba como mecánico en un taller en las afueras de la ciudad. Su esposa Rosa había muerto 3 años atrás de una enfermedad, dejándolo solo con un dolor que ahogaba en el trabajo durante el día y en tequila por la noche. Con el tiempo, Miguel se convirtió en una sombra de lo que había sido. Cerrado, siempre con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, con la mirada apagada de alguien que simplemente existe, pero no vive. Los vecinos intentaban ayudar. Lo invitaban a cenas, reuniones en la iglesia, pero él rechazaba todo, sumergiéndose cada vez más en su duelo. Yo morí con ella, le dijo una vez al padre Javier, el sacerdote local que intentaba consolarlo. Simplemente mi cuerpo aún no ha recibido la noticia. De Miguel también se enteró Belena. Aunque no lo conocía personalmente, su corazón le dijo que debía ayudar. Durante 2 semanas, Belena trabajó en una manta especial para él. Eligió cálidos tonos terrosos que recordaban el color de las hojas de otoño. Un tiempo de transición, cuando la vida se prepara para renovarse a través de la aparente muerte. En esta manta, entrelazó no oraciones comunes por felicidad o bienestar, sino palabras de aceptación y transformación del dolor. A veces, susurraba ella, puntada tras puntada, debemos no dejar ir el dolor, sino permitir que nos transforme. La manta terminada la entregó a través del padre Javier, quien se la llevó a Miguel bajo el pretexto de una acción benéfica para hombres solitarios de la parroquia. Miguel aceptó el regalo sin interés, y lo arrojó sobre la cama, ni siquiera abriéndolo. Esa noche, el primer frío otoñal hizo su entrada. Despertándose temblando en medio de la noche, Miguel, por inercia, se arropó con la manta de Belena. Por primera vez en muchos meses, durmió hasta la mañana, sin pesadillas ni despertar inquieto. Y al abrir los ojos, sintió una extraña ligereza, como si el peso que aplastaba su pecho se hubiera aliviado un poco. Una semana después, Miguel fue a la casa de Belena. «No sé qué hiciste con esta manta, señora», dijo él, parado en la puerta. «Pero cuando me cubro con ella, siento que Rosa está a mi lado, y me dice que es hora de seguir adelante». Belena sonrió y lo invitó a tomar una taza de café. En ese día, hablaron largo y tendido sobre pérdidas, aceptación y el hecho de que el amor no muere con el cuerpo. «Quizás»,
dijo suavemente Belena. Rosa te envió esta manta a través de mí, para decirte que ya has llorado lo suficiente. Desde entonces, Miguel comenzó a regresar lentamente a la vida. Todavía extrañaba a su esposa, pero el dolor se transformó en un agradecimiento silencioso por los años pasados juntos. La manta de Belena la guardaba como una de sus reliquias más preciadas, y cada noche, al arroparse con ella, se sentía no solo acompañado, sino amado. La familia García había sido alguna vez una de las más respetadas y unidas en el pueblo. Pero tras la muerte del patriarca, don Ernesto, la herencia se convirtió en una manzana de discordia entre sus 5 hijos. Especialmente irreconciliables resultaron ser las 2 hermanas mayores, Luisa y María, cuyo conflicto por el restaurante familiar dividió a toda la familia en bandos opuestos. 3 años no se hablaron, evitaban eventos conjuntos, y las festividades familiares se convirtieron en un doloroso recordatorio de sus relaciones rotas. Ni siquiera la madre de las hermanas, doña Elena, logró reconciliarlas, aunque su corazón se rompía de dolor por sus hijos. Se acercaba el día de la memoria de don Ernesto, y doña Elena pidió ayuda a Belena. Mi esposo se revolvería en su tumba si viera en qué se ha convertido nuestra familia, dijo con lágrimas. Belena creó un mantel especial para la mesa familiar, blanco como la nieve, con ramas de olivo bordadas en los bordes, simbolizando paz y abundancia. En el centro, bordó el lema familiar de los García. En la unidad está nuestra fuerza. Pero lo más importante eran las oraciones invisibles, entrelazadas entre las líneas del patrón visible. Oraciones por perdón, comprensión y sanación de viejas heridas. Cuando la familia se reunió en torno a la mesa cubierta con ese mantel, ocurrió lo que más tarde todos llamarían un milagro. En medio de las conversaciones cotidianas, de repente Luisa extendió la mano a través de la mesa y tocó la palma de María. Estoy tan cansada de esta guerra, hermana, dijo en voz baja. Papá quisiera que estuviéramos juntas. Al final de la velada, las hermanas se abrazaron y lloraron, mientras que los demás miembros de la familia las miraban con asombro y alegría. Más tarde, María confesó que durante toda la cena sentía un extraño calor que emanaba del mantel, como si unas manos amorosas abrazaran a todos los que estaban sentados a la mesa. Después de muchos años de dar esperanza y consuelo a los demás, Belena misma se enfrentó a una profunda prueba de su fe. Esto ocurrió después de que creó una manta especial para la pequeña Carmelita, la hija de los Álvarez, que había estado gravemente enferma durante varios meses. Belena puso todo su corazón en este trabajo, orando día y noche por la sanación de la niña. Pero en contra de todas las expectativas y oraciones, el estado de la niña empeoró. Y 2 semanas después de recibir la manta, la pequeña Carmelita falleció. Este golpe impactó a Belena en lo más profundo de su ser. Por primera vez, sus bordados de oraciones se sentían impotentes, abandonados sin respuesta. ¿Por qué, Señor?, preguntaba ella, de rodillas ante su pequeño altar doméstico. ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué permitiste que un niño inocente sufriera? El silencio en respuesta parecía insoportable. Durante varias semanas, Belena no tocó aguja ni hilos. Sus manos, que siempre habían encontrado consuelo en el trabajo, ahora yacían inertes sobre sus rodillas. Profundos cuestionamientos se instalaron en su alma. Quizás en todos estos años había estado engañándose a sí misma. Tal vez su trabajo no tenía ningún significado especial. Una noche, cuando la soledad y las dudas se volvían casi insoportables, alguien tocó a la puerta de Belena. En el umbral había el padre de Carmelita, señor Álvarez, con los ojos rojos de lágrimas, pero con un extraño semblante tranquilo. Vine a agradecerle, doña Belena, dijo en voz baja. En los últimos días, mi pequeña no sintió dolor. Dijo que su manta le susurra historias sobre el cielo y los ángeles. Se fue sonriendo, doña Belena, sin miedo. Ese fue su último regalo para mi hijo. Esa noche, mirando las estrellas a través de la ventana de su habitación, Belena finalmente comprendió que a veces la respuesta a la oración no llega en forma de alivio del dolor, sino en la forma de la fuerza para atravesarlo con dignidad y paz. La primavera trajo al pueblo no solo la floración de los naranjos, sino también un nuevo rostro. Esperanza, la sobrina nieta de doña Elena García. La chica llegó de la gran ciudad para pasar un año en la provincia tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico. Callada, con ojos llenos de dolor inexpresado, pasaba los días vagando sin rumbo por las calles del pueblo. Un día, al pasar por la casa de Belena,
Esperanza vio a la anciana sentada en la veranda bordando. Algo en los movimientos tranquilos y medidos de Belena atrajo la atención de la chica, y se detuvo para observar. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Belena al notar el interés en los ojos de la niña. Esperanza, insegura, subió a la veranda y tomó la aguja que se le ofrecía. Desde ese día, Esperanza comenzó a visitar a Belena todos los días. Al principio solo observaba, luego empezó a aprender los puntos básicos. Belena no la apresuró, comprendiendo que para transmitir el verdadero don se necesita tiempo. El bordado es como la vida, decía Belena mientras mostraba a Esperanza el reverso del trabajo con sus nudos y entrelazados. A menudo solo vemos el enredo y el desorden. Pero Dios ve el patrón completo. Poco a poco, las manos de Esperanza se volvieron más seguras, y sus ojos más brillantes. Comenzó a contarle a Belena sobre sus padres, sobre sus miedos y sueños. Y con cada puntada, cada conversación, el peso en su corazón se volvía más ligero. El verdadero avance ocurrió cuando Esperanza decidió hacer un pequeño bordado para su prima, que esperaba su primer hijo. Durante las noches trabajó en una pequeña manta para bebés, entrelazando en ella sus esperanzas y bendiciones. Cuando el niño nació, y su madre lo arropó con la manta de Esperanza, el bebé, que había estado inquieto y llorando, de repente se calmó y se durmió profundamente. En ese momento, Belena vio en los ojos de Esperanza la misma expresión de asombro y reverencia que una vez había sentido ella misma. ¿Sentiste eso, verdad?, preguntó suavemente Belena. Eso significa que el don se despierta en ti. En las tranquilas horas de la tarde, cuando el sol se pone detrás de las montañas y el aire se llena del aroma de las flores nocturnas, Belena a menudo se sienta en su viejo sillón mecedor en la veranda y mira el pueblo que se extiende abajo. Desde lo alto de su casa, las luces de las ventanas se ensamblan en constelaciones de vidas humanas, tan diferentes, pero conectadas por hilos invisibles. Ella sabe que en la casa del farmacéutico Jiménez su mantel reposa sobre la mesa festiva, reuniendo a la familia cada domingo. En el pequeño apartamento sobre la panadería, una joven pareja se arropa con una manta decorada con sus oraciones de amor y fidelidad. En el hospital, en el extremo del pueblo, las almohadas de los niños, adornadas con sus puntadas, traen sueños tranquilos a los pequeños pacientes. Poco a poco, puntada tras puntada, oración tras oración, Belena ha creado una red invisible de calor y apoyo que envuelve a todo el pueblo. Nunca habla de ello en voz alta, pero a veces, en días especialmente claros, siente que puede ver estas conexiones. Delgadas hebras plateadas que se extienden desde su casa, hacia cada lugar donde viven sus bordados. Quizás, piensa Belena, mirando sus manos cubiertas de manchas de anciana. En esto radica el verdadero milagro. No en grandes acciones o palabras rimbombantes, sino en los sencillos actos llenos de amor y fe, que pueden cambiar todo un mundo a nuestro alrededor. Sonríe al recordar las palabras de su abuela Conchita. Las oraciones son como semillas. Nunca sabes qué flor crecerá, pero si siembras con amor, será hermosa. Ahora, cuando sus propios días se dirigen hacia el ocaso, Belena encuentra consuelo en la existencia de que su trabajo continuará a través de las manos de Esperanza, y tal vez, de otras chicas después de ella. Porque las verdaderas oraciones nunca quedan sin respuesta, incluso si la respuesta llega de maneras inusuales o muchos años después de ser pronunciadas. Y mientras tanto, su aguja se mueve al ritmo del latido del corazón, entrelazando amor y fe en la tela de este mundo, puntada tras puntada, oración tras oración. Gracias por tomarse el tiempo para esta historia sobre Belena y sus oraciones bordadas. Espero que haya tocado su corazón y le haya recordado que a veces los actos más simples, llenos de amor y fe genuina, pueden cambiar un mundo entero a nuestro alrededor. Si disfrutó de esta historia, por favor suscríbase al canal para no perderse nuevos relatos inspiradores sobre el poder de la fe, la bondad y la sabiduría humana. Haga clic en el botón de suscribirse y en el timbre de notificaciones para ser el primero en enterarse de los nuevos videos. Comparta esta historia con aquellos que ahora necesitan un poco de calidez y esperanza. Y recuerde, cada uno de nosotros puede ser Belena para alguien, entrelazando nuestras oraciones y buenos deseos en la tela de la vida diaria. Hasta pronto en nuestro canal.